Buenas noches, querido público. Es primera vez que me presento acá, obviamente por invitación de mi gran amigo Edgar Joel Rivera, para poderle dar a ustedes a conocer su obra máxima, una de las obras más emblemáticas que tiene él hace años. Lo conozco desde que era justamente un jovencito en el colegio. Yo le enseñé la secundaria, él es promoción 2011 del Triunfo. En ese entonces yo recién tenía pues un año en el Triunfo, había venido a trabajar en la von Humboldt y me tocó en suerte en ese año enseñarle a la segunda promoción que salía de ese colegio. Y él estaba allí. Un joven aparentemente, digamos, tranquilo, sin ningún problema, nunca hacía aspavientos, casi siempre un chico dedicado a sus estudios. Venía de un colegio nacional, justamente el ex-21, y además tiene un antecedente muy grande y muy poderoso en sí. Tiene una familia maravillosa, o sea, su padre, su madre se quieren y se aman hasta el día de hoy, se respetan mucho, ¿no? Tiene una familia bien constituida, por cierto, ¿no? Y eso es lo que a él le da ese carácter de ser inocente. Y durante muchos años él ha estado buscando siempre, analizando siempre el amor verdadero, ¿no? Toda su vida él ha sido siempre un analista de por qué sus padres se han querido tanto y cuál es la magia detrás de esa relación tan hermosa que tienen ambos. Es sencillo decirlo porque obviamente Edgar Joel viene de una familia, repito, bien constituida. Y lo que pasa en este libro de cuentos es una especie de universo que él vive a partir de experiencias que lo han marcado en toda su vida. O sea, si hay algo que destaca la obra justamente de Edgar Joel Rivera es que es un escritor muy sincero. Es un escritor muy humano y muy sincero. Muchos se han presentado acá. Muchas personas he visto que todas las semanas se han presentado. Muchos amigos escriben muy bonito, escriben lo máximo. Pero si tal vez uno puede ver la sinceridad de una obra, yo pienso que esta obra es justamente la que ha llegado en este momento a decirnos por qué se escribe y para qué se escribe. Y cuál es el motivo por el cual uno lo hace, con el fin de poder exorcizar los demonios de su alma. Y Edgar Joel Rivera lo ha hecho enormemente bien. Cuando él me dijo que le hiciera el prólogo, no lo dudé ni un instante, ¿no? Yo lo conozco, repito, hace muchos años. Durante un tiempo lo perdí de vista, justamente él viajó de acá, me parece, de Perú se fue a varios lugares, inclusive también de extranjero, también estuvo allá él. Y al volver acá, al volver a su tierra natal, él venía ya decidido a hacer su carrera y a estudiar educación. Él básicamente se dedica a la literatura, él ama la literatura. Ha tenido profesores muy buenos, excelentes, como Joel Rivera, que le enseñó el arte de poder enseñar y plasmar también sus versos. Él es poeta, o sea, de inicio. Y su estilo poético así lo dice, ¿no? Cuando lee un cuento de estos, uno se da cuenta que tiene un estilo poético cautivante. Uno se da cuenta que la obra literaria que se imprime acá en El amor y otras mentiras es una abreviación de toda una vida que él ha tenido desde que fue un joven estudiante hasta el día de hoy, que es un gran profesor y profesional. Enseña en el Turicará, ¿no? Un colegio emblemático donde hoy día pues la gente obviamente lo admira por su saber, aparte de que es un profesor muy honesto y además es muy sincero con la gente que obviamente que puede estar con él. Algo que me pasó con él en los años que yo le enseñaba fue una anécdota que yo todavía recuerdo y todavía lo pinta él de la manera más positiva posible, porque siendo yo un profesor muy exigente, toda mi vida ha sido así, de que yo enseñaba con Humboldt hasta el Triunfo, fui muy exigente, tal vez demasiado. Las primeras promociones me odiaban, porque yo era el profesor más tétrico, más maldito que había. Y justamente en un momento determinado, Joel, que no hacía mucho gala de ser un chico demasiado extrovertido, siempre interiorizado, ¿no? Un día por ahí se le ocurre hacer una broma con unos amigos suyos que realmente ellos eran la muerte, ¿no? Y por ellos él pagó pato, pues. O sea, yo cuando volteé, sus amigos que estaban riendo, carcajadas, se callaron, pero él sí siguió riéndose porque era muy ingenuo, ¿no? Y cuando yo volteo y lo encuentro así riéndose, automáticamente hago una tiza y se lanzó a la cara, ¿sí? Se lanzó a la cara. Y él, en vez de acusarle con su padre y su madre, porque hubiese sido posible, ¿no? Que él dijera, ¿por qué usted me ha hecho eso? ¿No? Me ha hecho usted un atentado contra mi integridad física, ¿no? Emocional. Estamos en una generación hoy en día que es demasiado, pues,
hipersensible, ¿no? Cualquier cosita que uno le hace, el niño ya empieza a llorar, se queja, se tira al suelo, ¿no? Y mamá y papá vienen y le creen todo lo que él dice, ¿no? Él puede exagerar y uno se siente pues invadido por una cuestión que no esperaba, ¿no? Pero Edgar Joel fue diferente, pues, ¿no? Él prácticamente se quedó callado, no me dijo nada, nunca me dijo nada. La verdad que hasta el día de hoy me quedo asombrado porque no me dijo nada, ¿no? Bueno, de repente sería porque sabía que era un profesor demasiado exigente, o porque me respetaba en el fondo, o porque sabía que yo tenía razón. En todo caso, después de eso yo pensé que ese chico pues iba a ir, ¿no? Con una tremenda, un trauma, como se dice. Pensé que nunca me iba a hablar, ¿no? Pero no, ¿para qué? Su personalidad es muy sencilla y además es un hombre, es un chico muy honesto. Años más tarde, él fue justamente uno de los que me llevó sus escritos. Y yo me acordaba del suceso, pero aún así no le dije nada. Y yo fui que lo alenté para que él escribiera y pudiera publicar. Y ahí está, lo tenemos hoy en día. Dos obras que ya están marcando un hito en la literatura peruana. Los especializados de Lima, del extranjero, muchos de ellos, pocos son los que se dan cuenta que él es una maravilla como escritor. Porque realmente él demuestra tener un talento innato para esas cosas. Muy pocos. La verdad, la mayor parte de ellos prefieren ignorarlo, imagínate. Ignorarlo. Pero lo hacen mal, porque él crece en estatura cada día más. El público que ve sus libros se da cuenta que él vale la pena. Y esto es lo que yo justamente digo a todo el mundo, ¿no? Hay una especie de indiferencia con el que tiene talento, porque quieren acallarlo, quieren bajarlo. Pero nunca se va a dejar, porque él sabe lo que vale. Sus secretos así lo demuestran. Usted va a leer este libro, se da cuenta qué sinceridad hay en cada página de estas. Cada relato está hecho con mucho amor, con mucha plasticidad artística. Está creando un mundo donde él demuestra cada sentimiento y te va guiando de la mano por todo lo que él pasa. Y te das cuenta que en cada relato vive un corazón que late mucho, sufre mucho y además también puede cometer errores. Todos somos humanos, como se dice, ¿no? Pero él, esa humanidad la plasma acá y te demuestra que el joven también puede aprender también de él. Hoy en día, yo me doy cuenta como profesor, que también enseño en colegios. Los chicos mayormente leen hoy en día literatura que tiene que ver con su corazón, ¿no? Siempre leen historias de amor donde aparentemente ellos se ven involucrados y muchos de ellos solamente acaban con el amor ideal o a veces sufren decepciones. Quieren saber cómo se puede eliminar esa decepción de su corazón, cómo pueden superar eso, ¿no? Pues aquí en cada rato que está acá, ¿no? Me evidencia que él tiene un conocimiento profundo de lo que habla, de lo que dice. Un conocimiento que basta un poquito nada más que tú le cedas, se te mete en el corazón prácticamente y consigue llevarte de la mano, repito, por una historia que al final no te la crees, ¿no? Pero cuando te das cuenta, ya has absorbido más del 70% de esa historia y eres parte de ella justamente. Y te cautiva de tal manera que cuando él da el giro final, porque ese giro es típico en él, ¿no? Él es un artista justamente de nivel, ¿cómo se llama? De alto nivel. Porque él es un gran minimalista. Su particularidad es que es un literato que hace relatos bien cortos. Y cuando hace el giro especial, ese giro maquiavélico, que yo le llamo el giro Joel, te deja prácticamente aturdido. Dice, ¿qué pasó acá, no? Llegué a un instante en la historia, llegó a tal punto, a un tal nivel, que luego tiene un giro espantoso y me di cuenta que el final era diferente a como yo lo pensaba. Eso pasa, por ejemplo, en su obra Habitación Suspendida, ¿no? Ese será otro tema. El libro que está acá, obviamente, es un libro de relatos muy interesantes. Cuando yo hago el prólogo acá de ese libro, lo comparo con relatistas muy importantes, por ejemplo, Hemingway. No es de más decirlo, porque Hemingway justamente enseñó ese giro especial, ¿no? Y Joel lo cultiva de una manera extraordinaria. Hay relatos en sus escritos que te dan muestra justamente de eso, ¿no? Por ejemplo, hay uno acá que se llama Mi tercer primer beso, ¿no? Un relato realmente esplendoroso, abre justamente el libro. En ese relato tú te das cuenta cómo él cae de ingenuo, ¿no? O sea, él tal vez considera que su vida fue una especie de sucesión de eventos que lo llevan justamente a darse cuenta que el amor es algo que también puede jugar en la vida de uno, puede ser misterioso, así como también es bueno, también puede ser sobrecogedor y también puede ser mortal también, ¿no? Su inocencia se murió el día que él fue preso de una intriga escolar donde prácticamente las chicas se rifaban a ver a quién conquistaban. Y aparte justamente también de eso, ¿no? Eso lo dice en otro lado también aparte. Después de ese sigue otro, ¿no? Muy hermoso también.
llamado hormonas pululando dentro, ¿no? En cada relato que tú vas a ver, te vas a dar cuenta que Edgar Joel motiva a seguir leyendo porque te pone la historia así, te hace una trama espléndida que finalmente llegas a darte cuenta que el amor puede ser bendito, puede ser maquiavélico, puede ser esplendoroso, puede ser muy subjetivo, a veces también puede ser un veneno irrefrenable y mortal. En estas páginas a veces él finge de villano, en otras él finge de víctima también. Pero lo que él se da cuenta siempre es que la mujer es el centro de todo. Él pone a la mujer como el hito máximo que conjuga todo en ella, lo bueno y lo malo y lo sublime y puro de esta vida. Su madre es una mujer maravillosa, yo la conozco, he tenido la oportunidad de tratarla. O sea, que mujer como ella que lo ha alentado hasta el día de hoy y lo ves acá. ¿No? Edgar Joel, pues, repito, viene una familia bien construida. Él no ha tenido, como otros escritores, una vida bohemia tampoco. No puedo yo decir que Edgar Joel lo conocí, por ejemplo, en el Múnich, fumando, ¿no? o libando vasos hasta el atardecer, hasta la madrugada. Porque no es cierto. Edgar Joel es un hombre comprometido con su literatura y con su familia también. Tiene un hijo maravilloso llamado Charlito, yo lo amo desde niño, lo amo, lo quiero, desde chiquito. Porque justamente es como si fuera el hijo que yo perdí hace mucho tiempo, tenía su edad básicamente, ¿no? El niño está tratado, por ejemplo, en ese cuento llamado El amor no siempre es una mentira. Es el último relato donde se da cuenta, él no da cuenta de ti, de que así como en los relatos anteriores el amor fue objeto de burla, objeto de desprecio, objeto de manipulación, en el último él encuentra finalmente el amor verdadero. ¿Dónde? En su esposa y en su hijito, ¿no? Es algo maravilloso. Cómo cierra el libro él, ¿no? Con ese relato tan espléndido, donde ese niño nace y viene a su vida para bendición suya, ¿no? Y incluso él cuenta en el momento en que casi pierde ese niño, porque él estaba ya a punto de perder a ese niño. Ese niño nació con problemas, chiquito. Hoy día ya tiene sus, creo que son 2 añitos o añito y medio. Desde cuando yo estaba trabajando con él en el Triunfo, él llegó un día, pero totalmente así destruido. Veía que la vida de su niño estaba que se perdía para siempre. Y él me confesó a mí, ¿no? Porque no sé qué hacer, espérate. Mi niño está que se va, ha nacido con un defecto y está todo en insolente. Cualquier día de estos me dicen que ya se murió. Dije, ánimo, Edgar, ánimo. Ten confianza en Dios. Aquí importante es conocer que siempre es un hombre que ha creído en Dios y siempre queda en Dios. Para él, Dios no es una quimera, es prácticamente parte de su vida. Y eso es lo que yo invoco siempre en él. Yo no hubiese jamás aceptado escribirle un prólogo a una persona que despotica de Dios, nunca. Y yo digo así sinceramente, no a riesgo de caer de repente en infatuidad, porque yo también creo mucho en él, ¿no? Y casi toda mi vida siempre ha sido también basada justamente en experiencias con Dios. Dios lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. De una manera u otra tenemos un Dios personal que nos guía. Y Él ha conseguido justamente un Dios personal muy importante, que lo lleva en la mano para que día a día trace su plan de poder llegar a ser un gran escritor como ya lo es, como ya lo está haciendo cada día. Yo he sido testigo obviamente de su ascenso, de su inicio, y hoy día estoy viendo cómo cada vez más se consolida en la literatura peruana y también regional. Ustedes no están acá para ver un escritor que dice obscenidades, tampoco están para ver un escritor que dice fatuidades. No, cada obra que él crea, lo crea con mucho cariño, aparte de que su sinceridad es realmente pura. Y nos dice y nos cuenta tal como él lo vivió. Inclusive él también es tan intimista que se confiesa. Es como ir ustedes son, por ejemplo, un sacerdote y él está en un lugar de la iglesia confesando cada pecado que tuvo. Y lo dice con una sinceridad terrible. Falta únicamente que diga aquí la persona realmente cuál es, cosa que no podría hacer, no sería literatura. Es como si lo dijera, ¿no? Yo hice tanto mal a tal amigo o a tal amiga, me porté como un tonto, ¿no? Me desquicié por el amor y luego me dejé llevar por él. Y no se dejó llevar por el amor, obviamente. Y este relato, este conjunto de relatos, maravilla, repito, por su estética también. Tiene una gran estética, aparte de que su estilo es familiar y nos conmueve sobremanera, porque es como si un amigo tuyo te estuviera a ti diciendo las cosas y tú estás escuchándolo con mucho fervor, ¿no? Obviamente, del amor y las mentiras ya es un clásico entre los jóvenes.
Cuando hicimos la presentación allá en Catacaos, muchos niños se entusiasmaron. Inclusive hasta hicieron trampas algunos para llevarse el libro y no pagar, inclusive pagando hasta la mitad nomás. Pues querían llevarse el libro como sea, ¿no? A precio de que fuera, para poder ver justamente en ellos un poco de ese ritmo amoroso que tiene toda persona cuando va creciendo. Y vas analizando que es parte de un todo, de una historia que a veces su final no tiene cuándo acabar. El último relato que cierra el libro, que ya no tiene nada que ver con los anteriores, es sacrificio y otras formas de amor. En él te dice que el amor puede ser tan maravilloso que puede hasta más de 80, 90, 100 años. O sea, así como hay amores que al inicio vamos a darnos cuenta que son maquiavélicos, manipuladores, terribles, que matan, destruyen, aniquilan, también hay amores que son consolidados y llegan hasta el final de los días. Es algo, el último relato es como si se hubiese un poquito, digamos, inspirado en esa gran novela de García Márquez llamado El amor en tiempo del cólera, donde obviamente pues los protagonistas, ancianos recién, hacen justamente justicia a su amor. Entonces, creo yo que ustedes se van a sentir muy halagados de leer este libro. No han perdido su tiempo, vienen acá, se dan cuenta, si se dan cuenta ustedes, el autor es realmente un autor que merece la pena darle una oportunidad, porque además él se lo ha ganado. Yo he visto un montón de autores acá, repito, la vez pasada estuve por acá, casi no me acerco mucho por aquí, como antes, antiguamente, porque muchos de ellos son autores que sí escriben bonito, pero a veces no escriben con la sinceridad que debe ser. Cuando un autor escribe, como dice Hemingway, debe poner todo en eso, el corazón, el alma, y también la vida propia. Y él justamente es uno de los pocos autores en el Perú que lo hacen. Por eso me digno y me siento orgulloso de haberle programa este libro a él, de haberlo hecho conocido también en muchas esferas del Bajo Piura, para que él pueda darse cuenta que efectivamente su literatura vale la pena. Entonces yo de la mano con él estoy acá unido en este libro, porque obviamente, repito, yo lo vi de muy pequeño, de muy joven, y sé que él es una persona maravillosa que guarda siempre lo bueno de uno, no lo malo. Es una persona que siempre trata de construir más que destruir. Y como yo digo acá, al final justamente de mi prólogo, ¿verdad? Porque él justamente, el prólogo se llama Del amor como mentira y de otras mentiras con forma de amor, ¿verdad? Dice acá bien claro, ¿verdad? Aquí. Edgar Joel Rivera es como mi hijo literario, digo acá. Y así siempre lo voy a considerar. Porque un cariño sincero no tiene mentiras. Y no es preciso mentir para amar. Y tú, lector, lo aprenderás cuando leas estas maravillosas páginas donde Edgar Joel Rivera deja sus convicciones sobre el amor y un pequeño pedazo eterno de su corazón. Gracias. Bueno, después de las palabras de Fernando Marx, no tengo más que decir sobre mi libro. En principio escribí este libro pensando en los jóvenes. Justamente lo escribí pensando en advertirles sobre los peligros de enamorarse de la persona equivocada en una época donde las hormonas están pululando, ¿no?, dentro. Y justamente ese es uno de los títulos de un cuento. El primer cuento lo escribí cuando tenía 16 años. Lo escribí de tirón porque fue una experiencia que había tenido 3 años atrás y le llamé en ese tiempo La noche en que nació un poeta. Así de tragicómico era el título. Y después ya le cambié a Mi tercer primer beso, ¿no? Y ahí explico en el relato por qué le pongo así. Y es porque el primero lo di cuando tenía 4 años. Mis tíos, muy jóvenes en ese tiempo, creyeron o juzgaron divertido unirnos a mi tía menor, porque es la hermana menor de mi mamá, que tenía mi edad casi, nació en octubre y yo en agosto, teníamos casi la misma edad. Les pareció divertido unirnos en un beso, ¿no? Yo no sabía que estaba dando el beso, ella yo creo que tampoco, así que yo no lo cuento como mi primer beso. El segundo primer beso me lo dio mi vecina, 2 años mayor, y yo no sabía que estaba dando un beso, entonces tampoco lo cuento yo. Y el tercer primer beso, que es el que
me ocupo en contar. Es justamente donde yo escogí, ella me escogió, al menos eso pensé, ¿no? Al final descubrí que fueron otros los motivos, pero me refiero a que ahí fue mi primer beso, mi tercer primer beso, y mi cuarto primer beso, y mi quinto primer beso con ella, ¿no? Y en la misma noche. Y, y me pegaron ese día porque llegué muy tarde del colegio, ¿no? Pero mi papá nunca pudo arrancarme el secreto de dónde estuve. Y ese recuerdo lo atesoro. Y justamente ese es el relato que inicia este libro y, y el que cierra, porque yo escribo 9 cuentos donde yo hago, digamos, una evolución sobre el concepto personal que tengo yo del amor. Comienza desde la atracción física, ¿no? Lo llevo hasta donde de verdad nace y muere el amor, que es en la madre. Y bueno, aquí no está, pero ella se llama Ana y está con nuestro hijo, que está un poco delicado. Y este cuento que se llama El amor no siempre es una mentira, justamente cuenta un evento parecido sobre mi hijo. Y ahorita está atravesando un momento difícil. Esperemos que se recupere en estos días. Tengo la confianza de que sí lo hará. Pero este es mi libro, este es mi corazón. En el primero, que se llama Habitación Suspendida, del que ya no tengo ningún ejemplar porque se vendieron todos, los 1000, hago una exposición sobre mi miedo a la muerte. Y en mi miedo al amor. Y de esa forma, con estos últimos ejemplares, yo cierro un ciclo de mi vida y se lo dedico justamente a mi madre y a Ana, ¿no? Ambos libros, respectivamente. Y gracias por haber venido, los chicos aquí que ahora los tengo como alumnos, como estudiantes que están presentes, y sobre todo a la familia, a mis amigos antiguos, a los rostros que por allá apostaron por sentarse aquí. Muchas gracias. Este es mi libro y en el relato que yo hago a modo de presentación digo lo siguiente. Bueno, yo no soy muy bueno hablando, por eso escribo.